El objetivo de este artículo es analizar el proceso de alternancia política y la transición de la democracia en México. De estas, la segunda, la alternancia, es la que más ha avanzado en el ámbito de la presidencia de la República y se ha realizado en dos ocasiones, en 2000, la cual vamos a hablar, y en 2012 mediante cambios de partido político en la jefatura del Poder Ejecutivo Federal. El 2 de julio del 2000 constituye una fecha histórica para el pueblo mexicano. Se dio fin a 71 años de gobiernos interrumpidos de lo que hoy conocemos como Partido Revolucionario Institucional, PRI. Este impactante hecho se dio obviamente por el sufragio de la mayoría de los mexicanos, representando así uno de los más caros anhelos de la sociedad mexicana casi desde su independencia. En esas elecciones pudimos ver la alta participación de la ciudadanía y un proceso que por primera vez estuvo en manos de instituciones ciudadanizadas. Se exploraron las técnicas más modernas de marketing político a fin de mantener el poder político 6 años más para el caso del PRI o para dar paso a la alternancia en el caso del PAN o del Partido de la Revolución Democrática. Cárdenas, Fox y La Bastida escenificaron una larga campaña electoral que culminó en el fin del régimen del Partido Único. A casi 3 años de las elecciones, todavía no se acaban de dimensionar las consecuencias que esto trae consigo. Transición a la democracia o simplemente alternancia en el poder. Menudo trabajo le toca a nuestro ciudadano presidente de la República Mexicana, el licenciado Vicente Fox, siendo evidente que no podrá resolverlo solo, sino es con la participación de toda la ciudadanía, haciendo una verdadera vigilancia para que se cumplan los preceptos ya considerados desde la creación de la ley. En México vivimos una crisis de partidos. El PRI se ha alejado de sus bases tradicionales, el PRD se ha burocratizado en el poder y se aleja de sus bases. El PAN no ha sido un partido de bases y en las pasadas elecciones federales se vio superado por el liderazgo de Vicente Fox, quien formó una estructura paralela del partido. Los amigos de Fox, ni Cárdenas ni Fox, se dieron ante múltiples demandas ciudadanas por conformar una coalición general de los partidos de oposición. Para bien o para mal, privatizaron los intereses privados. El PAN salió del verde ecologista, mientras que el PRD lo hizo con varios partidos más de centro izquierda. En el ámbito de simpatías, Cuauhtémoc Cárdenas sufrió un gran desgaste en su liderazgo luego de gobernar una ciudad tan complicada como la de México. No reflejó una propuesta moderna, no significó para muchos el cambio que México anhela. La Bastida, por más que hablaba del nuevo PRI, jamás pudo quitarse de encima la losa de un partido con rostro viejo y con prácticas desgastadas. En cambio, Fox tuvo la habilidad de enarbolar un discurso llano, sencillo, a veces hasta vulgar, moderno, que le imprimió frescura en su campaña y que logró atraer sobre todo a la juventud mexicana. Vicente Fox cautivó a millones de mexicanos, lo hizo a través de un discurso simplemente coloquial, plagado de ataques al viejo sistema político priista y a sus representantes. A los viejos políticos priistas los llamó sanguijuelas, víboras prietas, tepocates, corruptos. Al candidato del PRI le decía chaparro y hasta mandilón. A los ministros de la Suprema Corte de Justicia los llamó respectivamente viejitos. A las fuerzas de izquierda retrógradas. Con inusitada frecuencia, sus folclóricos comentarios acapararon titulares de la prensa y de la televisión, que por primera vez trató de ofrecer una cobertura equitativa de las campañas políticas de los tres principales candidatos a ocupar la presidencia de la República en el nuevo milenio. Como nadie, Fox supo aprovechar la apertura de los medios. Fue un candidato mediático que aceptaba todas las entrevistas que le proponían, asistía a todos los programas de radio que concedía cuando entrevistas se le pedía. A través de la televisión, Fox entró a los hogares mexicanos y se instaló en gran parte de ellos para los mexicanos cansados de 70 años de un régimen priista, caracterizado por la corrupción, el fraude electoral, el amiguismo, la pobreza y la falta de perspectivas. El discurso de Fox era una invitación al cambio. Al igual que sus contrincantes, Vicente Fox hizo una campaña basada en promesas,
Prometió dar solución al conflicto de Chiapas en 15 minutos. Prometió el crecimiento del 7% de la economía. Prometió créditos para los microchangarros o pequeñas empresas. Prometió crear más de 1 millón de empleos al año y la empresa mexicana ha sido implacable en recordarle cada una de ellas. Los 15 minutos que se necesitaba para resolver el problema de Chiapas se han traducido en un impasse en el que el diálogo con los zapatistas está prácticamente congelado. La reforma fiscal que apuntaría al crecimiento sostenido de la economía se entramó en el Congreso y en el lugar que se quedó la caricatura de reforma que no convenció a los mismos legisladores ni al mismo presidente. La transición a la democracia en México no comienza ni termina con las elecciones del 2 de julio de 2000. Se ha dado un gran paso, sin duda. Quienes creemos en la democracia celebramos la derrota del PRI, pero sabemos que falta mucho camino por recorrer. Sabemos que continuará el modelo neoliberal, que se dará énfasis en la parte cultural y educativa, privatizando los servicios a universidades, otorgando becas a alumnos más que financiamiento a las instituciones de educación. Se derrumbarán los logros que quedan de pie con el Constituyente de 1917, educación, propiedad de los recursos naturales. Pero hay todavía muchas cuentas pendientes. México es un país en el que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y en el que los indígenas siguen sin tener acceso a los mínimos básicos de bienestar. Erradicar la corrupción y la inseguridad pública sigue siendo asignaturas pendientes en el gobierno del cambio, como lo es también el lograr el pleno respeto a los derechos humanos. Y aunque las imágenes de la fiesta del 2 de julio siguen frescas en la memoria de muchos mexicanos, la gestión gubernamental y el proceso de transición están más abiertas que nunca. El escrutinio de la ciudadanía a través de la televisión, la prensa y el radio. Aunque después de tantas ilusiones prácticamente siguió siendo el mismo, y hasta la fecha sigue habiendo igual o hasta más pobreza y corrupción en nuestro país.